protegiendo lo más valioso. No sé si estaban todas o se acuerdan de lo que era, pero si no, ahorita vamos a hacer un pequeño repasito. Entonces, lo primero que siempre me gusta preguntar, bueno, nos gusta preguntarles es cómo llegas a esta clase. Y esto, los que no lo sepan, es una metáfora de la mente. ¿Alguien se sabe cómo es la metáfora? ¿No la recuerdan? Ok, se las recuerdo con mucho gusto. La metáfora es que nuestra mente es como una taza. Entonces, cuando llegas a una clase, cuando llegas a alguna plática, cuando llegas a escuchar algo nuevo que no conoces, que no has estado, entonces te presentas con el problema de la taza. Entonces, si en la taza llegas tú con tu café delicioso y en la clase estamos sirviendo agua de horchata, ¿qué va a pasar? Si vienes con tu taza de café llena. Pues no puedes poner el agua de horchata porque vienes llena. Exacto. Entonces quiere decir en la metáfora que no te va a entrar nada, ¿no? Porque ya está Correcto. lleno, ¿no? Ok, Sí, ok. Entonces esa es una. Ese es el primer problema de la taza o de nuestra mente. El segundo es qué pasa si llegas con la taza volteada al revés. ¿Puedes recibir el agua de horchata? tampoco puedes porque está al revés. Claro. Se Quiere decir, derramaría. Ujú. exacto, que cuando llegas y dices, eso ya lo sé, ya no me interesa, no lo voy a escuchar, entonces no te entra nada y no te das la oportunidad de aprender algo nuevo, de escuchar algo nuevo, ¿no? Y el tercer problema de la taza es qué pasa cuando llegas con tu taza y tu taza tiene una fisura en el fondo de la taza. ¿Qué pasa con lo que recibe? Te entra por un lado y te sale por el otro. Claro, se sale, ¿no? Entonces no se te queda nada en la mente. Entonces, a veces la razón de la metáfora es que si llegas con tu taza medio llena o si traes café y le ponemos agua de horchata, pues va a ser una mezcla espantosa. ¿Qué quiere decir esto en la metáfora? Que cuando traes algunos juicios, algunas ideas de lo que vamos a hablar y lo mezclas con esto, entonces ya se hizo un revoltijo espantoso. Entonces, la invitación es llegar a una clase o a una plática nueva con la taza limpia y vacía y volteada al revés, digo al Al derecho, como derecho. debe de ser. ¿Sí? Ok, este, ok. Perdón, es que alguien me estaba escribiendo algo. Ok. Bueno, entonces la invitación es llegar con nuestra taza limpia y o sea, volteada para que pueda recibir algo. Entonces, el pequeño repaso de la vez pasada es que hablábamos de que teníamos que proteger lo que es lo más valioso. Y lo más valioso en este contexto hablamos que era proteger la vida, proteger la propiedad ajena y proteger las relaciones. ¿Sí recuerdan eso? Ok. Entonces, de esto hablamos también con las perfecciones, hablamos de la perfección del dar, de cómo es cómo das, ¿no? Cuando das por compromiso, cuando das por crear deuda, cuando das de corazón o cuando das nada más porque tienes que dar o te sientes con la obligación de dar. Habíamos hablado de eso, ¿no? Y cómo la motivación tiene mucho que ver con el resultado que vamos a recibir después de que sembremos esa semilla. La segunda de las perfecciones era vivir con ética, ¿sí? Y entonces aquí aprovecho para decir que si estamos hablando de las emociones y el cuerpo interno, ¿cómo te sientes tú cuando das de corazón? ¿Qué te hace sentir internamente? Bueno, en lo personal a mí me hace sentir feliz cuando compro algo y doy de corazón. Me hace sentir feliz el poder darlo, el poder compartir, porque no siempre son cosas, es una sonrisa, es tiempo, es un regalo, es un detalle, es un abrazo. Y cuando lo haces con la motivación correcta, se siente delicioso. Y eso tiene un efecto también en nuestro interior, en el contexto de nuestras emociones. No es lo mismo que sientes cuando das un regalo por compromiso, ¿verdad que no es lo mismo? No, ¿verdad? Entonces, eso hace una diferencia en nuestro interior. Ahora, el vivir con ética nuevamente es cuando haces las cosas como deben ser, de manera ética, también
crea un sentimiento en tu interior, ¿no? Y ese sentimiento también es muy lindo. Entonces, aquí estamos combinando lo que son, lo que vimos la clase pasada de las virtudes que hacen, que se realizan con el cuerpo, de proteger la vida, proteger la propiedad ajena y proteger las relaciones, cuando lo haces con estas dos perfecciones, ¿no? Del dar y convivir con la vida ética. Y ese es como el repaso de la clase pasada. Y aquí la pregunta es, de estas virtudes que vimos, y si se recuerdan el círculo concéntrico, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron de, por ejemplo, proteger la vida? Recuerden que proteger la vida no nada más es proteger, ¿no? A los niños o protegerte a ti, sino que es cómo manejas, cómo te alimentas, cómo duermes, ¿sí? Cómo si levantas cosas del piso para evitar que alguien se caiga. O sea, todo eso es proteger la vida. Cuando cuidas de alguien que está enfermo, le das una medicina, todo eso es proteger la vida. Entonces, ¿qué tan cerca de esta semana, de la clase pasada ahora, estuviste de esa perfección? ¿Lo hiciste mucho, lo hiciste poquito? ¿Con qué motivación lo hiciste? Y esto nada más es mental, para que cada uno nos empecemos a dar cuenta de cómo damos, ¿no? O qué tan éticos somos en estas tres perfecciones, en estas tres virtudes que habíamos visto. ¿Sí? Y para que tomen conciencia. ¿Ok? Ahora. Aquí está, obviamente habíamos dicho que puedes hacerlo, que cuando nada más estás, o sea, más lejos del centro, ¿no? Y el ejemplo que habíamos utilizado era en las relaciones, porque es el que es muy claro para entender. Habíamos hablado en proteger las relaciones, que son las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, lo que sea que son las relaciones. Y en el ejemplo de los círculos concéntricos habíamos utilizado el ejemplo de que estás en la oficina y llega un chico muy guapo a la oficina a trabajar y entonces pues lo ves y te gusta, pero tú no sabes si esa persona tiene una relación o si tú tienes una relación, pero empiezas a platicar con él, entonces estás en las afueras de este círculo. Y luego si al ratito te cachas y ya estás yendo al donde está el café, espiando o dándote cuenta cuándo va por el café para casualmente encontrártelo y lo invitas a desayunar o lo invitas a almorzar. Y entonces aquí en el mero círculo en el centro del círculo concéntrico es cuando ya tienes una relación íntima con él, ¿no? Entonces es como lo peor, ¿no? Lo más cercano a la perfección, a la virtud de proteger las relaciones, que ahí ya no lo estás haciendo. Nada más es como el resumen del ejemplo. ¿Ok? Y ya saben que cualquier duda que tengan, enciendan su micrófono y ya lo platicamos o lo vemos. ¿Sí? Sí, aquí lo que habíamos platicado, que es mucho más fácil evitar los círculos de afuera, porque dices, no, él está casado, ya me hago a un lado. Pero si ya, aunque sepas que está casado, entonces te sigues al siguiente círculo, entonces ya es más fácil que caigas al del centro. Pero si cuidas los de afuera, es más fácil no caer. Exacto. Y que siempre en proteger las relaciones tenemos que actuar como si nuestra pareja estuviera pegado aquí, ¿no? Juntitito a nosotros, viendo qué hacemos, qué decimos y cómo actuamos. Ok, entonces pasamos al poder de las palabras. Entonces, las palabras tienen muchísimo poder que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y por eso es que es tan poderoso, porque ya sabíamos y habíamos hablado la clase pasada que nuestras puertas de expresión son lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, siempre antes de hablar lo pensamos y siempre antes de hacer algo, pues lo pensamos. Entonces, todas estas tres puertas de expresión siembran semillas, ya sea buenas o malas, y depende de la motivación. Pues lo mismo va para las palabras, que las palabras, las virtudes o las no virtudes que se cometen con las palabras son de cuatro maneras. Ahora, si recuerdan, habíamos hablado también que las virtudes se presentan en positivo y nosotros para efectos de esta clase empezamos con el efecto negativo. ¿Para qué? Para darnos cuenta cómo las cometemos y qué tan frecuente las cometemos
y cómo nos acercamos en los círculos que les habíamos presentado hace ratito del exterior y ir hasta el centro en cada una para tomar conciencia. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto las tres perfecciones, que son dos cosas distintas, ¿no? El dar, el llevar una vida ética, y ahora vamos a ver lo que es la paciencia, que es la tercera de las perfecciones. Ahora, ¿qué es la paciencia? Y todos dirían, ay, pues yo entiendo perfectamente qué es la paciencia, ¿no? Entonces, aquí unos ejemplos. ¿Ustedes creen que la paciencia de la que estamos hablando sea esta? ¿No? De que tienes que tener paciencia para que llegue el camión, el Uber o lo que sea, ¿no? O quien sea. Entonces, ¿eso es paciencia? ¿Tener paciencia? En este contexto, no. ¿Ok? O la paciencia de estar esperando en el consultorio del dentista o del doctor para que te atienda. ¿Es paciencia eso? En este contexto tampoco esa es la paciencia a la que nos referimos. O esta, cuando estás esperando a que alguien importante te llame y tienes que tener paciencia para esperar la llamada, tampoco es la paciencia de la que estamos hablando en este contexto. Es una mucho más profunda. Y esa se trata de esto. ¿Qué ven aquí? Desesperación, enojo, gritos. Ira, Exacto. Entonces, cuando se te presenta esta situación, cuando alguien se te presenta de esta manera, obviamente aquí lo exageramos nuevamente para el contexto, ¿no? Para darnos cuenta. Cuando alguien llega y te grita, te está, o sea, ahora sí que empujando todos los botones, ¿sí? Todos los botones para qué, para que tú contestes, o de alguna manera se siente como de esa manera, ¿no? Entonces, la paciencia aquí en este contexto es quedarte así, no contestar, no hacer lo mismo que te están tratando de hacer que tú reacciones de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Pues porque le estás entregando tu poder, esa sería una, porque también te sacaría de quicio y serían gritos de ambas partes. Um, Sí, sí está bien, pero nosotros lo tenemos, o sea, aquí la invitación o lo que estamos intentando hacer es ir a más profundidad. Entonces, si hemos hablado de las semillas y que todo lo que siembras cosechas, entonces, fíjense, en una línea de tiempo que habíamos platicado en algún momento, es que esta persona me está gritando, ¿sí? Entonces, si me está gritando, es el resultado de algo que yo hice anteriormente. Si yo le grito, ¿qué estoy haciendo? Estoy sembrando que alguien más me grite más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí es una parte, y digo, voy a hacer aquí como un pequeño paréntesis, que es un poco, porque las 10 virtudes se parecen mucho a los 10 mandamientos que conocemos en el catolicismo. Aquí es la parte de que se equipara de cierta manera a poner la otra mejilla, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir realmente eso? Que cuando alguien te hace algo, no tienes que responder, porque si no te va a volver a suceder. De eso se trata el poner la otra mejilla, de que no respondas de la misma manera, porque entonces eso va a tener toda consecuencia, todo acto tiene una consecuencia. Y es lo que hemos venido platicando y que nos es muy difícil descifrar o entender, porque pensamos que es inmediato, ¿no? Pensamos que digo una mentirita y recibo un premio, como lo habíamos hablado, y que sabemos que no es de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí lo mejor que puedes hacer es permanecer, como dice nuestro maestro, como ¿cómo se llama? Un nudo en un árbol. No un nudo, sí se llama un nudo, ¿no? ¿No? Cuando le cortan una rama a un árbol y se queda ahí como nada más, como se hace como un nudo, ¿no? Que no contestes en pocas palabras, que te quedes como si nada, que no contestes.
¿sí? Eso es lo que es la paciencia. Ahora, ¿es fácil de hacer? Sumamente complicado, ¿no? Muy complicado. Sumamente complicado, ¿sí? Pero es hacia lo que nos queremos dirigir. ¿Por qué? Porque si la gente sabe, si es tu pareja sobre todo, y si digo, aquí son dos hombres, pero supongamos que es tu pareja, al ratito, como no respondes, entonces, porque generalmente el enojo viene de la persona, está enojado por algo que a lo mejor ni siquiera es, ¿no? Pero bueno, regresemos a las 10 virtudes y cualquier duda ya saben que lo pueden hablar. Vas, Berta. Hola, ¿cómo están todas? Buenas tardes y todos, porque también hay hombres, me da mucho gusto. Soy Berta González, para las que no me conocen, somos las dos Bertas, Berta de México y Berta de Guadalajara. Y con mucho gusto vamos a platicar ahora de las 4 virtudes del habla, que nos vamos a enfocar, como dijo Berta, en la parte negativa, que es la que tenemos que evitar. Entonces, la cuarta virtud, que es la primera del habla, es decir la verdad. Y muchas veces decir la verdad es decir exactamente algo que nosotros tenemos, un evento que nosotros tenemos en la mente, entonces comunicarlo de la manera en que la otra persona reciba o tenga la misma imagen que yo tengo en la mente. Porque muchas veces yo tengo en la mente, pero lo platico de tal forma que parezca que estoy diciendo la verdad, pero no concuerda con lo que yo digo en la mente. Bueno, les voy a decir un trabajo, un ejemplo para que no se hagan bolas. Haz de cuenta que yo soy una jovencita y que voy a ir con mi novio al cine. Entonces le digo a mi mamá, oye mamá, pues fíjate que vamos a ir todas las compañeras de la clase, vamos a ir al cine hoy en la tarde. Ah, sí, qué bien, me parece muy bien que vayan al cine. Entonces, sí estás diciendo que vas a ir al cine, que vas a ir con tus amigas, pero no estás diciendo que cada una de tus amigas va a ir con el novio. Entonces no estás diciendo la verdad completa. Entonces, eso es decir mentiras. Y entonces tienes que decir exactamente la situación como debe de ser. Mamá, vamos a ir varias parejas y entonces ya estás diciendo la verdad. Porque también omitir es no decir la verdad. Y también muchas veces nosotros decimos, pues decimos realmente son mentiras, pero nosotros no creemos que son mentiras porque estamos acostumbrados a ello y son las exageraciones. A ver, ¿quién me puede decir una exageración por ejemplo, no sé si en otros países, pero por ejemplo aquí en México, sí es muy usual que todo el mundo somos exageradísimos. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir? Bueno, les voy a decir una expresión para que se animen a decir más. Te lo he dicho 1000 veces. Entonces, claro que te lo he dicho como 3 o 4 veces, pero no son 1000, entonces es una mentira. Entonces, ¿quién me puede decir otra exageración que decimos? ¿A poco nadie ha exagerado? Todo el mundo son muy lindos y no dicen, a Me ver, muero Sí, de hambre. hola, buenas noches. Yo soy Sofía, nada más que mi pantalla de mi computadora no funciona. no te preocupes, pero Pero sí, platícanos. a mí se me ocurre esa de, es que no entiendes nada, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, sí, esa es una exageración porque pues algo de entender, ha de entender la pobre a la que le estás diciendo. Muy bien, Claro, ¿no? Y además es casi ofensiva y negativa, o sea, como que sí, tiene muchas semillas malas, creo. sí, sí. ¿Qué otras se les puede ocurrir? Hay muchas. Bueno, les voy a decir otra mientras piensan ustedes. Estoy muerto de hambre. Claro que tienes mucha hambre, pero pues como estás hablando, pues parece que no estás muerto. Entonces es una mentira también. Muero Luego de calor también. muero de calor, claro. O o por ejemplo, este calor es infernal. Así como si hubieras estado en el infierno y hubieras calado como es el calorcito de allá, pues no, tampoco. Entonces, me muero de calor o este calor es infernal, son mentiras. Por ejemplo, este trabajo me está matando. Pues no, estarás cansada, pero no te está matando. Duré horas en el tráfico. No, pues 15 minutos más. O a lo mejor en la Ciudad de México sí puede ser media hora, pero no horas. Entonces, siempre como que queremos hacer las cosas más grandes para llamar más la atención. O por ejemplo, es- este lugar está lejísimos y pues realmente son 3 cuadras más.
Y o por ejemplo, una vez nos dijeron, no, nada más está aquí a 2 cuadras, pero eran 2 cuadras en vertical, y eso no te dijeron porque eran unas subidotas horribles, pero bueno, entonces sí, sí hay que aclarar todo esto porque realmente uno siente que no está diciendo mentiras, porque estamos acostumbradas a ello, pero realmente sí son mentiras y tenemos que evitarlas porque como son mentiras, son malas semillas y tienen consecuencias y hay que evitarlas. Yo digo una exageración y esta exageración, la segunda ley de las mentiras es que, digo, de las semillas, es que crecen y al rato te dicen una mentirototota y tú dices, pues yo nunca en mi vida he dicho así de esas mentirotas, pero no, te la vives exagerando, pues claro que te va a florecer en algo mucho más grande. Y también otra costumbre que tenemos, bueno, yo creo que también la mayoría de la gente, que creemos que somos compasivas o lo hacemos para quedar bien y no ofender a la otra persona, decimos mentiras blancas. Mentiras blancas, pues no, no hay blancas ni de ningún color, las mentiras son mentiras. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir una mentira blanca? Para mí, por ejemplo, la típica es, no me tardo nada o llego en 5 minutitos. Sí. Claro, esa también puede ser entre mentira blanca y exageración, porque pues no vas a llegar en 5 minutos. Y también para que la otra persona se sienta, ay, bueno, o los que dicen, ya voy en camino y están en su casa. Esa así de plano, siento que es horrible, pero bueno. Entonces, si las mentiras blancas son, por ejemplo, de que está tu amiga y sale, pues van a ir a una reunión y entonces sale con un vestido horrible y entonces te dice, ay, ¿qué te parece mi vestido? Entonces tú le dices, ay, sí, se te ve lindo, pero pues para que no se sintiera mal, pero sí estás diciendo mentiras. Entonces, más bien decirle, ay, qué bonito el color o u otra cosa. Entonces, se te ve bien el color, pero no le digas, se te ve lindo el vestido, porque para ti no es verdad, entonces estás diciendo la mentira. O por ejemplo, este, ¿qué más? Alguien que le gusta cantar y que canta horrible, y entonces le dices, no, cantaste precioso. Y le platicaba yo a Berta que había una película de una persona que tenía un teatro y era la que patrocinaba a todos los cantantes, pero que cantaba muy feo, pero todos les decían que cantaba muy bonito, porque como ella era la que pagaba todo, pues le decían que cantaba bonito, y a la hora de la presentación, ya con todo en el público, que sale ella cantando horrible, pues nadie le aplaudía, entonces la otra se quedó sacada de onda de que pues no, que yo cantaba tan bonito, entonces no, hay que decir la verdad muchas veces, aunque duela, pero es mejor, es diferente decir una mentira para ofender a alguien a decir una verdad para ayudar a la otra persona. Y aquí la emoción que sienta cada uno es diferente. No podemos decir, al decir esto te vas a sentir bien o te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal porque dices la mentira o te vas a sentir bien porque estás ayudando a la persona. Pero no, mucho se trata de la motivación que tenga cada uno al decir lo que dice. Si yo le digo a una persona, ay, mira, se te vería mejor si traes el vestido más largo o si le quitas tantito lo ampón, o no sé, algo, ¿verdad? O si te pones un suétercito encima que le combine. Entonces la estás ayudando, estás diciéndole algo, pero con el afán de ayudarla, no de ofenderla. Entonces, o muchas veces sí puedes ser sarcástica y decirle, ay, sí, ponte un suétercito y se te va a ver mejor. Pues no, ahí sí estás cometiendo una mala semilla. Y también puedes, como dijimos, decir una mentira para evitar herir sentimientos. Entonces, que por ejemplo alguien hace una presentación y tú les dices, ay, estuvo preciosísima tu presentación. Y pues no, tuvo muchas fallas. Y como decía antes, son mejores los amigos que te dicen la verdad a todas esas personas que realmente no son tus amigos y te quieren adular y sí, todo fue perfecto y lo hiciste muy bien. Y entonces realmente, sí, los buenos amigos tienen una motivación, muy buena de ayudar a la persona a mejorarse. Entonces sí hay que decir las verdades, pero con mucho cariño, no, ay, mira, te faltó, hiciste, no, nada, todo con mucho cariño, mira, si mejoras en esto, entonces es mejor así
como todo más amable y más lindo, que eso de la amabilidad es otra de las virtudes. Y también, por ejemplo, si alguien te pide algo importante, que si le ayudes en algo y tú le dices, ay, no, es que estoy enfermo y estás diciendo la mentira, entonces a lo mejor la persona se siente ansioso porque a lo mejor dice, si me descubren que no estuve enfermo y se va a enojar la otra persona. Y la otra persona, si te descubre, se va a sentir traicionada o herida de que no lo quisiste ayudar. También puedes ocultar la verdad para evitar problemas. Por ejemplo, si rompiste algo muy valioso de tu pareja, que su jarrón o su celular o algo, y tú dices, no, no, yo no fui. Entonces, pues vas a tener sentimientos de culpa o de estrés. Y la persona, si se da cuenta de que pues tenía cámaras y vio que tú rompiste el celular, pues se va a sentir desconfiada y enojada y frustrada. Este, también es muy fácil a veces para las personas mentir sobre los sentimientos. Entonces, estás quedando bien con una persona, alguien, y le dice que la ama, y no es cierto, no la ama porque apenas la está conociendo. Y entonces la otra persona dice, ay, se queda muy linda, ay, me ama, pero luego ya descubre que el otro sí tenía otra novia y entonces te sientes, pues humillada y desvalorada. Entonces sí hay que cuidar muchísimo cómo hablamos, qué decimos, también ya ven que hay muchos sitios de estas aplicaciones en las que se buscan pareja, entonces la persona pone soltero y pone su foto de hace 20 años. Y pues no es cierto, está casado y está viejito. Entonces, pues esa es una mentirota muy grande que mucha gente cae. Y entonces, pues no, hay que ser siempre correctos y decir la verdad. Por ejemplo, me acuerdo del hijo de una amiga que estaba solicitando una beca para Estados Unidos para algo de música. Entonces él es muy guapo, muy güerito, muy blanco, alto, muy guapo, y entonces mandó su solicitud y que pues que era mexicano de tal edad, y entonces le mandaron contestar. No, mira, no te apenes, manda tu foto de verdad, no mandes otra foto. Y no, pues realmente sí era él. Y entonces te digo que puede haber personas que sí quieran mandar otra foto y de la que no es. Y también puedes meter, sí, dime, Berta. No, no, no. Nada más por el tiempo también. Es decir, que normalmente además también una mentira siempre te lleva a otra. Y siempre Ah, te lleva sí, como una cadena y al ratito ya dijiste otra y al ratito es otra. Y cada vez son más grandes, lo cual conduce a que la gente ya no te crea, a sí, que te hagas la fama de que no hablas con la verdad, y que ya jamás no te tomen en serio. sí. Y nuestro maestro nos decía que una vez que salió las primeras veces con su novia, les dijo la suegra que llegaran a tal hora. Y pues ellos emocionados, pues llegaron muchísimo más tarde. Y entonces dicen, ay, es que perdón, es que se nos ponchó la llanta. Y luego dice la mamá, ¿y cuál llanta se les ponchó? Ay, ay, pues es que era la delantera, la del lado derecho. ¿Y dónde? Ay, y ya no hallaba qué decir. Pero para la próxima, ya, no, se nos ponchó la llanta. ¿Y cuál? No, era la del conductor, la de atrás. ¿Y dónde? En tal. Te vuelves experto y cada vez se te hace más fácil decir las mentiras y se te hace un hábito. Entonces sí, es muy cuidado, tener mucho cuidado pues de no mentir, porque como tú dices, se hace una cadenita, se hace el hábito y ya después se te hace muy fácil y crees que no estás diciendo mentiras. Si quieres seguir con la siguiente, Berta. La que sigue se llama discurso divisorio. Y esta de lo que se trata es que nos encanta, yo no sé si es por cultura o si nada más somos los mexicanos o si somos todos los seres humanos, ¿verdad? Pero la crítica, siempre estamos como criticando. Entonces, generalmente donde esto se da es como en un grupo de amigos, que puede ser entre familia también, ¿no? Donde alguien te cae mal y entonces quieres crear tu propio como equipo, ¿no? Y entonces empiezas a criticar o hablar mal de una persona con el fin de separarlo de las otras, ¿sí? De traértelo a tu bando y separarlo de las demás personas. Por eso se llama discurso divisorio. Y esto se da en las oficinas, en las familias, en las amistades, ¿no? En muchos de los ámbitos. Y puede ser, además, este discurso divisorio puede decir,
Puede ser con mentiras, que sería la primera de las del habla, pero también puede ser con verdades, ¿no? Que las acomodas a tu conveniencia o hablas de nada más de unas partes o lo que sea. El punto es que mediante tus palabras separas a la gente, divides grupos, divides relaciones, divides familias. Y es sumamente grave eso, porque qué es lo que, o sea, lo que genera es, además de terrible, las consecuencias son, bueno, las consecuencias son muy, muy, muy malas de este acto, ¿no? Entonces, y nuevamente lo presentamos en negativo para que veamos cómo es como cometemos esta parte de las no virtudes del habla, ¿no? Y la forma positiva, que es como lo presentamos, es unir a las personas con tus palabras. Es que siempre estés haciendo en familia, en diferentes grupos de amigos, en vez de hacer lo contrario, es de que siempre trates e intentes unir a las personas con tus palabras. Tal vez, nunca mintiendo, por supuesto, pero sí tal vez resaltando las buenas cualidades de las otras personas o lo que sea, siempre hablar de manera positiva para unir a las personas con tus palabras, ¿no? Entonces, eso es la verdad, muy lindo, pues. La que sigue. Ay, mande, Berta. Estás en Sí, silencio. sí. Yo les quería platicar de una amiga que usó esta virtud de unir con las palabras, porque ella ya estaba casada y su mamá no la quería. Diario que iba a visitar a la mamá, la regañaba, le hacía el feo pues realmente ella sentía que no la quería. Y ella dice, yo voy a sembrar semillas para que mi mamá me quiera. Y lo que hizo fue unir a las personas, porque si ahorita estaba desunida con la mamá, entonces ella quería estar unida con la mamá. Entonces ella iba a un asilo de personas de esas que avientan a la viejita y nunca en la vida se vuelven a aparecer los familiares. Y había muchos piques entre todas las señoras, era de puras mujeres. Y ella se dedicó a unirlas a todas. No, mira, compréndela, ya está grande, a lo mejor ya se le va la mente a otro lado, no lo dijo con intención. Y entonces se dedicó a unir a todas las viejitas, de que a lo mejor estaba enferma o a lo mejor estaba triste cuando te dijo esto, te hizo lo otro. Y unió y unió y unió. Y un día que fue a visitar a su mamá, era otra. Hola, ¿cómo estás? Y muy amable. Ya ahorita viajan juntas, se quieren, se aman y es la más feliz del mundo. Ay, qué lindo, qué lindo. Ok, la que sigue. Berta, estás en silencio. Sí. Aquí es hablar con palabras ásperas o groseras o con falta de amabilidad. Y muchas veces hay personas que así es su forma de hablar, que hablan con malas palabrotas, pero en realidad no es la intención de ofender a la otra persona. Yo tengo una maestra que era maestra de pintura, que así hablaba. Decía 10 palabras y 5 eran malas palabras, pero así hablaba, pero no te ofendía y tú ya sabías pues ni modo, así hablaba, que es muy feo, pero pues así hablan muchas personas. Y sobre todo en mujeres, yo siento que en mujeres se oye más feo, pero pues no importa. Pero es la intención. Si tú estás diciendo una mala palabrota con una súper mala intención, entonces sí es una muy mala semilla. Pero si nada más la estás diciendo por tu forma de hablar, sí pueden ser malas semillas porque pueden ofender a lo mejor el oído de personas delicadas, pero es como si vas caminando y matas una hormiguita sin querer. Entonces, realmente no es la intención y no es una semilla muy, muy poderosa que digamos, que te vaya a florecer muy, muy grande. Eh, También, por ejemplo, si le gritas a alguien por error de que no hiciste bien el trabajo y realmente ese trabajo sí lo habías hecho tú bien y sí lo completaste, entonces la otra se puede sentir herida o desmotivada y tú a lo mejor estabas estresado. Aquí realmente no podemos decir cómo, ay, se me iba a caer el cuadro. Este, no podemos decir exactamente cómo se siente una persona y cómo se siente la otra, porque es completamente diferente. Alguien se puede gritarle a alguien y sentirse muy orgulloso de que no, es que yo le dije la verdad, eres para que se enseñe a hacer las cosas y yo se lo dije, y el otro muy tranquilo de que hizo muy bien, y a lo mejor la otra se puede sentir muy mal porque la gritaron,
o puede sentirse bien de conocer este camino y decir, bueno, me gritó porque son mis semillas, voy a tener más cuidado para otra vez, es por mi bien. Entonces, cada quien puede sentirse completamente diferente según las semillas y según la situación. Entonces, por ejemplo, decirle a alguien, eres un idiota por hacer eso, entonces, pues ya lo estás diciendo directamente y si es, estás agrediendo a la persona, estás sembrando muy mala semilla porque estás, pues insultando y agrediendo a otra persona. O también, hablar con sarcasmo. Ah, muy bien, gracias por nada. Entonces, el otro se queda así de que, bueno, pues ni modo, pues, que, tampoco hay que hablar con sarcasmo porque eso también son malas semillas. También cuando eres muy cortante o brusco por ejemplo, bueno, aquí la voy a ventanear, tengo una hermana de que cuando se le acerca a alguien, ella así de la calle desconocido, ella siente o que la van a fraudear o que le van a hacer algo o que le van a pedir y ella dice, no, 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 gracias, váyase, no sé qué. Entonces como que sí los corta muy feo, que también eso no es bonito. Entonces en lugar de con una sonrisa, muchísimas gracias, ahorita no me interesa, muy amable, es diferente a darles el cortón porque pues, también pues, se sienten mal. Y también una vez alguien me decía que cuando alguien en la calle te pide algo, que ellos se sienten muy ofendidos si no los ves a los ojos. Nomás así desde acá, no gracias, no gracias, no, no, que le veas a los ojos y dices, ahorita no, muchísimas gracias, es muy diferente para ellos. Y y también cuando el tono aquí es muy importante porque puedes decir lo mismo con un tono amable que con un tono así como condescendiente de que no entiendes, déjame hacerlo yo. En lugar de y la gente se siente así como desmotivada o como que pues no sirvo para nada. Y entonces es diferente decirle, no, mira, déjame explicarme bien, déjame decirte cómo se hace y ya es diferente a decirle, eres una tonta, no entiendes. Luego también, Sí, y aunque las palabras ásperas no tienen que ser groserías, ¿no? Porque sí, hoy, por ejemplo, especialmente los chavos, ¿no? Que hablan con un sí, güey, no, güey, tal vez, güey, y no sí, sé. sí, el güey no va directamente con nadie, es una forma de hablar. Y y fíjate, una vez había un ejemplo que decía, que se fue a confesar con un sacerdote de que dijo palabras muy feas a su esposo y que cómo le hacía para componerlo. Entonces le dice, mira, coge una almohada de plumas, vete a la azotea y entonces echas las plumas hacia el aire a que vuelan todas las plumas y luego las recoges todas. Y ya que las recojas todas, es cuando se va a componer todo lo que dijiste. Pues nunca, nunca lo que decimos, las palabras tienen muchísimo poder y nunca las vas a poder arreglar cuando es como un vaso que lo rompes muchas veces sin pensar, dices cosas tan hirientes y tan feas a la otra persona que ya se rompió ese y por más que lo parches, pues se va a ver parchado, pero ya no es igual que antes. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras. Si quieres seguirle, Berta. Y la opuesta, o como la presentamos, la forma positiva es hablar con dulzura, ¿no? Siempre hablar con lindas palabras o con gestos o de manera que se note que lo estás haciendo de corazón. La que sigue es hablar sin sentido y eso se refiere cuando hablamos por hablar, ¿no? Y yo, la verdad, hace mucho, bueno, incluso te digo, por ejemplo, hablar de política o hablar de deportes, los políticos precisamente hablan y hablan y hablan y realmente no dicen nada, ¿no? O incluso yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida donde tenía mi grupo de amigas para chismear, mi grupo de amigas para criticar. Sí, entonces, o sea, eso por supuesto que está terrible. Entonces, hablar sin sentido, que es hablar cosas que no son ni significativas, ni trascendentales, ni te van a hacer ningún bien, y nada más estás haciendo el mal. Realmente estás haciendo un discurso divisorio, estás mintiendo, estás exagerando, estás haciendo todo lo que no deberíamos de hacer. Entonces, lo opuesto de hablar sin sentido es hablar, obviamente, con sentido. ¿Qué es eso? Cuando compartes algo, cuando enseñas algo, cuando das una conferencia, cuando son palabras que verdaderamente son significativas, ¿no? E incluso cuando muestras gratitud con tus palabras,
cuando es un apoyo emocional, cuando vas a alguna terapia, o sea, eso es hablar con sentido. Sí, pero todo lo demás, la verdad es que no vale la pena, pues. Entonces, y la que es, bueno, creo que es la última sí, esta es la última de lo que hacen, de las virtudes que llevamos a cabo con nuestras palabras. Entonces, habiendo escuchado esto, ¿alguno se siente como, o sea, hemos cometido algunas de estas? Yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Pero de manera inconsciente. Exacto. Ese es el punto, Arturo. Exactamente es el punto, que lo hacemos de manera inconsciente o por hábito, ¿sí? O porque no nos hemos detenido a realmente analizarlo. Entonces, precisamente la invitación es a darnos cuenta de cómo las cometemos. Y nuevamente aquí les comentábamos de qué tanto nos acercamos, o sea, qué tan cerca estamos de lo peor. El centro aquí es lo peor que pudiste haber cometido, ¿no? Por ejemplo, si dividiste a la gente, voy a decir un ejemplo. Llevaste a cabo tu discurso divisorio, ¿no? Y dividiste a la gente. Y llega un momento en que la persona a la que dividiste, o sea, con tus palabras la llevaste hasta el centro, de manera que puede haber ocurrido lo peor, suicidarse o acabar en un hospital o una depresión profunda. O sea, nuestras palabras tienen mucho más poder del que consideramos. Entonces, de esto se tratan estos círculos. Entonces, en estas 4 virtudes que hablamos aquí, y que como todos lo acabamos de decir, ¿no? Que las hemos cometido como tú dices bien, Arturo, de manera inconsciente o sin estar, o sea, sin querer o por hábito, lo que sea. Pero, ay, perdón, perdón. Salud. Gracias. Entonces, estas 4, ¿qué tan cerca hemos estado de estas 4? Y aquí se vale, o sea, me gustaría escucharlos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Cómo ven esto? Bueno, lo que yo opino es que primero hay que leer el libro de los 4 acuerdos, aprenderse esas 4 frases y difícilmente vamos a cometer esos errores, ¿no? Es, Porque precisamente de eso se trata ese libro, ¿no? Sé impecable con tus palabras, no digas palabras, como dices, rudas, groseras, ¿sí? Que no tengan esa intención de lastimar. No hables a espalda de las demás personas, no les digas mentiras, ¿sí? Al ser impecable con tus palabras, vas a cuidar mucho lo que vas a decir y difícilmente vas a cometer, pues, esos errores, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, como dices, y yo mencionaba hace ratito, la mayoría de los errores que cometemos es porque somos ignorantes. Pero lo peor del caso es que no nos queremos responsabilizar de esa ignorancia y hacer algo al respecto para salir de ese lugar, ¿no? Yo veo que ahorita en esta plática, en este curso que están dando, convergen muchos aspectos, tanto de la literatura que ya hay escritos, como de la parte de la psicología. Hay muchas cosas que hacemos por hábitos de manera inconsciente, porque proyectamos nuestras inseguridades, ¿no? Tratar de llamar la atención, entonces invento un chisme, hablo o digo algo mal de una persona porque quiero ser el centro de atención, porque nunca he tenido la atención, ¿no? Entonces, sí, es importante, y digo, a mí me parece muy interesante que se aborde desde la parte de la cuestión filosófica, como lo mencionas aquí, Berta, de la sembrar semillas, ¿no? Sembrar semillas que es también, si tú siembras una semilla negativa, sembras un karma negativo que te va a seguir a muchas vidas, pero desgraciadamente no estamos conscientes de eso, ¿sí? A veces somos almas muy jóvenes, ¿sí? Que tenemos que pasar por muchas vidas para procesar eso y algún día entenderemos o comprenderemos que nos estamos equivocando. Pero nos cuesta mucho en temas ya de psicología el atacarnos y reconocer que nos equivocamos, porque eso lastima nuestro ego, ¿no? Entonces digo, me parece muy interesante. Digo, yo aprovecho, hablo mucho también de cuando tomo la palabra. Soy Arturo Luna, me invitó Berta.
disculpen la tardanza, si era el tráfico por el mundial, ¿sí? Me voy a tener que retirar hoy temprano porque sí doy terapia a las 8 de la noche, pero les agradezco mucho la invitación. Muchas Gracias. gracias, Arturo. Muchas Sí, gracias. y esto va de la mano de lo que habíamos hablado de la paciencia, ¿no? De tener esa perfección muy clara y de no reaccionar, que nuevamente, ¿no? La palabra reaccionar es hacer nuevamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de no volver a sembrar las cosas y mantenernos como estaba en la imagen, ¿no? Cuando te gritan y que tú te quedas como un nudo en un árbol, ¿no? No, o sea, como nada, como que no pasó nada, ¿no? Para no volverlo a sembrar. Y sobre todo ser conscientes de que se te va a regresar, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Todo mundo sembrando el montonal de semillas malas y yo soy el bueno. Y no, al contrario, se te van a regresar todas. Y como dices Arturo, que la gente es inconsciente, hace todo y no está consciente. Y también una cosa de hablar con propósito es realmente platicar de esto, platicar de la pluma, de que lo que siembras cosechas, de las leyes de las semillas. Todo esto es un karma y unas semillas maravillosas que estamos sembrando al poner esta conciencia en todas las demás personas para que realmente piensen antes de actuar y piensen antes de hablar y piensen antes de pensar mal. Eh, entonces, sí, hay que concientizar al mayor número de personas para que realmente se quite esa cosa de actuar sin pensar y inconscientemente. Sí, y aquí la tarea para la próxima clase, que es en julio, ¿cuándo habíamos dicho que para cuándo es, El Berta? 15, el Para 15 el de 15 de julio. junio, porque no se puede hacer antes porque está el retiro en Malasia. Entonces, pero bueno, antes, la tarea de aquí al 15 de julio es anotar de manera consciente y tomen una semana de qué tanto me acerco en este círculo concéntrico a las virtudes que llevamos hasta ahorita, ¿no? Nuevamente, que la primera es la de proteger la vida, proteger la propiedad ajena, proteger las relaciones, que son las tres del cuerpo, estas cuatro que vimos ahora, que son del habla, hablar con la verdad, hablar con sentido. Primero, hablar con la verdad, hablar para unir a las personas, hablar con sentido y hablar con la verdad. No, y que Palabras, hay las hablando, palabras ásperas, de qué tanto usamos las palabras ásperas, sí. Entonces, ya con conciencia, ver qué tanto nos hemos acercado o nos acercamos en este círculo concéntrico. Y si lo hacen ahorita y después de unos días lo ven, ya de manera consciente nos vamos a empezar a percatar y a dar cuenta que cada vez estamos, al contrario de ir al centro, nos estamos alejando, porque estamos siendo, como bien dice Arturo, más conscientes de lo que estamos haciendo. ¿No? Checando nuestros hábitos, cambiando esos hábitos de hablar por hablar, de criticar, de dividir a la gente, de tratar de hacer nuestro equipo por medio de mentiras o de palabras ásperas o lo que sea, ¿no? Ujú. Y esta es la plática 5, la 4 ya está en YouTube. Y por si la quieren ver y ver más, con más amplitud todo lo que hablamos de las tres primeras virtudes, pueden y van a tener más semanas, porque de hoy hasta el 15 vamos a tener la siguiente clase. Realmente aplicar estas enseñanzas. Y la otra es también me gustaría, si es posible, que nos pusieran en el chat direcciones de correo electrónico o de WhatsApp más bien, para poder enviarles a la siguiente invitación y ya tenerlos en un grupo de chat. Sería maravilloso. Sí, porque acabamos de abrir hace poco un grupo de chat exclusivamente para estas clases, pero sucede que pues no tenemos sus direcciones y nada más estamos Berta y yo y la que abrió el chat. Entonces lo necesitamos para seguirles informando de todas nuestras pláticas. Les agradecemos mucho su dedicación y la atención y sobre todo, como ustedes dicen, ¿no? El compartir el conocimiento nos hace cada vez más grandes, Sí. ¿no? Y eso es, pues, hermoso, es bello. Difícilmente encontramos personas así, ¿sí? Pero como dicen, somos más los que tenemos esas intenciones, aunque no nos veamos tantos.
Sí, gracias. Y también compartir con sus amigos, familiares, pues para que se haga más grande el grupo y cada vez puedan más personas aprovechar pues esta sabiduría hermosa que nos hace mejores y hace mejor nuestro mundo. Claro, Muchísimas con gracias. gusto. Ay, Pedro. perdón, Muchas pero sí. gracias, sí. Le digo que con gusto lo compartiremos con todos nuestros contactos. Ay, Gracias. pero muchas gracias. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran poner sobre la mesa. Fíjate que no sé si ahorita haya muchos nuevos y que no hayan oído lo de la pluma, porque la pluma es una enseñanza básica que hay que repetirla 1000 veces. Ahorita no estoy exagerando porque sí la podemos repetir 1000 veces. Y no sé si alguno de ustedes no ha oído lo de la pluma o todos conocen la pluma. La explicación todos conocemos lo que es una pluma, pero la explicación en este sistema con la pluma. Mm, Cuando menos yo sí lo conozco. Ah, muy Si quién bien, más la conoce. Yo, Sofía, también. muy bien. Bien. Gloria también, Gloria. Natalia también. Araceli, ¿conoces lo de la pluma? No, no lo conozco. A ver, Ah, pues ya llevamos Marcela, una. Marcela, bueno, con una Yo sola sí palabra, conozco. perdón, ¿no te oí, sí o no? Ah, no, yo sí conozco lo de la pluma, Berta. Ah, sí, Natalia, sí, pero Sí. ¿y Marcela? no sé, está en silencio. Pues con que una no lo conozca es suficiente. Sí, sí, porque mira, aunque todas las demás ya lo hayan oído, no creo que lo hayan oído 1000 veces. Y nuestro maestro nos dice que tenemos que oírlo por lo menos, ya no me acuerdo, 5000 veces, o no me acuerdo, cada vez le aumenta. Entonces tenemos que oírlo y oírlo y oírlo, porque una vez es diferente oírlo que ya aplicarlo en tu vida. Porque si te sigues enojando, si sigues diciendo mentiras, si te sigues haciendo la víctima, quiere decir que no lo has entendido. Entonces, lo vamos a volver a explicar. ¿La Ok. quieres explicar, Berta, tú o lo explico yo? ¿Por qué no lo hacemos en partes? Y lo vamos haciendo entre las dos. ¿Qué es esto? Una pluma. Ok. ¿Qué sería esto si se lo enseño a un aborigen del Amazonas? Si es mujer, puede cogérselo el pelo y decir, ay, qué padre, esto me ayuda para detenerme el pelo. ¿O puedo escarbar con él? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué O si sería? llega, perdón, y si la ponemos en el suelo y llega un perrito, ¿qué es para él? Un juguete. Un juguete. Araceli, a mí me encantaría que tú contestaras porque esto va a ser casi directamente para ti porque eres la única que no lo conoces. Entonces sí sería bueno que tú contestaras porque los demás ya se saben las respuestas y el chiste es que alguien que no sabe, le entre por primera vez. Entonces, para el perro es un juguete para morder. ¿Quién Sí, tiene la razón? ¿El perro, nosotros, el aborigen o quién tiene la razón? pues yo creo que todos, Muy cada bien. quien en su forma de ver la situación, el momento, tiene la razón. Muy buena respuesta. Todos tienen la razón, porque todos lo ven de manera diferente. Y entonces, ahora que esto sea, así se alcanza a ver, No, que esto acércala sea más. una pluma para mí, ¿de dónde viene? ¿De la pluma hacia mí o de mí hacia la pluma? Araceli. Ah, Que la esto sea pluma sí, que esto sea una pluma para mí, ¿de dónde viene? ¿De la pluma hacia mí o de mi mente hacia la pluma? de mi mente hacia la pluma. Muy bien, porque si esto fuera pluma en sí mismo, todos lo verían como pluma. El perrito diría, ay, me encontré una pluma, le voy a escribir un poema a mi novia perrita que tiene la colita muy bonita. No, él no lo ve como pluma, él lo ve como juguete para morder.
¿Sigue, Berta? Y el aborigen también. El aborigen no lo va a ver como algo para escarbar, sino también lo vería como una pluma si es que viniera de la pluma, si es que el concepto de pluma viniera de la pluma. Sí, hasta aquí no sigues, Araceli. Sí, le estoy entendiendo bien, gracias. Ok, entonces, si es así y si está el objeto, si dejamos este objeto en algún lugar y entras tú, ¿qué sería? Una pluma. Sí, una pluma, Entra el perrito, un un juguete, juguete. y si entra el aborigen, un instrumento, ¿no? Ajá, sí, Entonces, esta misma cosa puede ser diferente porque ya vimos que viene de la mente de cada quien. sí, claro. Ok, ahora, ¿qué opinarías si te digo que todo es así? A ver, pero Sí. perdón, otra cosa antes. Si no hay nadie, si Ah, ok. dejamos este objeto aquí, en este momento no hay nadie, no está el aborigen, no está el perrito y no estamos nosotros. En ese momento, ándale, Ajá. se nos puso la música. ¿Y ahora cómo le podemos quitar? Se me hace que tú la puedes apagar, Berta. Ya la estoy buscando. Ok, creo que ya. Entonces, si no hay nadie en este momento, ¿qué es esto? Un objeto, nada más. Muy bien, es un objeto que está vacío, no es Sí, nada. Está esperando que llegue alguien para hacer algo. Si llegas tú, ok. se pone su traje de pluma. Si llega el perrito, se pone su traje del juguete para morder. Juguete. Ajá. Sofía, ahí te encargamos mucho tu micrófono, por favor. Gracias. Y entonces este objeto está vacío. Y esto en este sistema se llama vacuidad. Vacuidad quiere decir que está vacío. Ok. Y ahora vamos a cambiar este objeto por cualquier persona, cualquier cosa y cualquier situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas están vacías. Entonces, depende de quién las esté viendo, tú las vas a ver, son como un espejo. Si tú eres enojona, tienes semillas de enojona, entonces esta persona es como un espejo y esta persona se va a enojar contigo porque son tus semillas. Si tú eres muy linda y educada, vas a ver a las personas lindas y educadas. Entonces, para eso nos sirve esta enseñanza de la pluma, para Ah, ok. saber, sí, Perdón, también iba a decir, y también no quiere decir que yo diga, porque yo quiero ver esta pluma como si fuera una pluma de diamante o de oro, aunque por más que me esfuerce y por más que quiera verla como oro, no la voy a poder ver así. Entonces, no es algo que se haga, o sea, que porque yo diga, ay, sí, voy de ahora en adelante voy a ver a todos como lindos. No, tiene que ser como real. Entonces, Ajá, ok. Sí. no, no, sí, no, porque que venga de mi mente no quiere decir que yo con mi mente puedo transformarlo en lo que yo quiera. Yo estoy forzada por algo que tengo adentro que se llaman semillas mentales a ver mi mundo según mis semillas mentales. Y eso es muy importante porque aquí se acaba toda la gente que se siente que todo el mundo la ataca, que todo el mundo le miente, que todo el mundo me regaña y yo soy la inocente. No, aquí tomas responsabilidad porque sabes que son tus semillas que te están floreciendo con las personas a tu alrededor y que no siempre florecen en el mismo instante en el que las siembras. Como si siembro ahorita en la mañana una semilla de limón, en la tarde no me puedo hacer una limonada. Así son las semillas. Tú siembras una semilla de amabilidad o de generosidad hoy y a lo mejor en una semana, en un mes, alguien es muy lindo y amable contigo o si fuiste muy generoso, a lo mejor alguien te hace un regalo muy grande. Todo toma tiempo y eso es lo que muchas veces nos dificulta relacionar qué es lo que me está pasando ahorita y qué es lo que sembré antes porque a lo mejor sembré como decía Berta, sembré una semilla de una mentira y me dieron el día libre. Entonces, ay, qué padre, pues voy a decir mentiras para que me den el día libre, pero realmente no. La mentira te va a florecer después y el día libre que te están dando es por una buena acción que hiciste antes. o como en Ok. la lámina del grito, ¿no? Que la persona estaba gritando
¿sí? Te está gritando. Y si tú, o sea, tú estás ahí y la persona te está gritando, realmente ese grito es el resultado de que tú le gritaste a alguien anteriormente. Y si le gritas, vas a sembrar, precisamente vas a generar la causa para que te dé un resultado de gritos o de maltrato o como te hayas sentido en el futuro. Entonces, por eso las semillas son tan importantes entenderlas. Y tú puedes Sí, decir, yo nunca en mi vida le he gritado a nadie así de feo. Entonces, la segunda ley de las semillas es que crecen. Entonces, tú a lo mejor le dijiste a un niño, ay, niño latoso, hazte para allá. Y entonces esa semilla te creció y luego una persona te gritó así de feo. Entonces, crecen las semillas. Entonces, para lo positivo es maravilloso porque le das un abracito a un sobrino y luego llega tu marido y te da un beso y un abrazo maravilloso. Entonces, para ok. lo bueno es muy padre que crezcan, pero para lo negativo sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en lo chiquito, porque crece. Sí, muchas gracias, muy amables. Qué bueno, qué bueno. Muy Pues bien. entonces, chicos, ya porque ya nos pasamos un minutito, entonces nada más ya tienen su tarea. Si por favor pueden poner su chat, digo su número para poderlos compartir la próxima clase y formar parte de un chat, pues se los vamos a agradecer y pues muchísimas gracias por acompañarnos. O directamente con Gracias, nosotros, con los que nos amables. conozcan, díganos, por favor, añádanos al Ah, chat. claro, claro. Sí, porque Gracias. a lo mejor ahorita no estoy viendo ninguno que lo haya escrito, pero cada quien tiene su conocido con Berta, conmigo o con la Sanga. Entonces nos puede decir, por favor, pónganos en el chat de estas clases y ya nosotros las incluimos con gusto. Gracias. Encantadas. Gracias a usted. Gracias, muy amables. Gracias Muchas por darnos la gracias. oportunidad también de sembrar buenas semillas. Sí, muchas Damos gracias. el mérito de esta clase para que la mayor parte de las personas pueda asistir a estas clases y tener este conocimiento maravilloso, Y mejorar su vida. mejorar su vida, claro. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bye. Gracias.